Hola, buenas tardes. Soy Daniela Palacios y junto a mis compañeros Erwin Rodríguez, Lisel Dayana Salas y Michael Serna realizamos nuestra actividad basada en la aplicación del enfoque de riesgo para resolver un problema microbiológico en la producción de lechuga. ¿Cuál es la definición del problema? Durante el 2018 se produjo un brote afectando aproximadamente a 200 personas y causando la muerte de 5 de ellas por una comercialización de lechuga eh, contaminada con E. coli, principalmente la cepa 0O157H7, en la cual se encontró, según la FDA, una posible contaminación debida a la post cosecha o posibles también temas de compostaje inadecuados. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Aplicar un enfoque de análisis de gestión del riesgo que permita identificar y evaluar y controlar la contaminación microbiológica por E. coli en la producción y comercialización de lechuga fresca. Entre los objetivos específicos conscientes de contaminación microbiológica durante la producción agrícola de la lechuga, determinar aquellos puntos críticos rigurosas, también implementar estrategias preventivas y correctivas para reducir el riesgo microbiológico y evaluar la probabilidad de la severidad del riesgo que ejerce en el consumidor. Al consiguiente, le doy paso a mi compañero. Muchas gracias, Daniela. Entonces, con respecto al diagrama de flujo de un proceso de producción de la lechuga, lo primero es la preparación del suelo, luego sería la siembra y riego. Aquí sería un posible candidato de punto crítico de control. Tendríamos que usar agua potable para no producir una contaminación. Posteriormente crecimiento y el manejo fitosanitario, la cosecha, la post cosecha y el empaque. Aquí sería otro candidato a puntos críticos de control del transporte y almacenamiento. Y por último, la distribución y el consumo. Con respecto a qué peligros puede enfrentar la lechuga en su producción, podemos hablar de un peligro biológico principalmente con la cepa Escherichia coli o 157H7 por contaminación de salmonela, listerias o virus entéricos. Y un posible riesgo químico con residuos de plaguicida y, y pesticidas. Entonces, analizando un poco la etapa de peligros por etapas, pues podemos hablar que en la etapa de preparación de suelo hay un tipo de peligro biológico, con peligro sería por patógenos por el tipo de abono, con un nivel alto, y su medida preventiva pues sería validar el compostaje. En la etapa de preparación de suelo hay un tipo de peligro químico, el peligro sería por exceso de nitratos, un nivel bajo, y ahí tendríamos como medida preventiva monitoreo de dosis. En la siembra y el riego, un tipo biológico, en este caso la E. coli o 157H7 por riesgo en contaminación del agua, su nivel fue alto. Aquí tendría como medida preventiva un control microbiológico del agua. En la etapa de cosecha, un tipo peligro biológico, peligro por contaminación de cruzada, es un nivel alto, y aquí sería como medida preventiva higienización de los utensilios. En la etapa de cosecha sería un tipo físico por un peligro material extraño, un nivel bajo, y su medida preventiva, pues un mantenimiento preventivo. En la cosecha, en la post cosecha, perdón, y empaque sería un peligro biológico, el tipo de peligro por superficies o el agua no potable. Aquí se hace un enjuague de estas hojas. Ahí sería un nivel alto, y aquí sería una medida preventiva, pues el tratamiento, que el agua que se utilice sea agua tratada. En el transporte, un peligro biológico, pues, podría por una ruptura de la cadena de frío con un nivel medio, y pues el transporte tiene que ser menor o igual a 4 grados centígrados. En el consumo, un peligro biológico
Cuando llega a los hogares, si esta lechuga no es lavada en el hogar, con un nivel en medio, y pues aquí como medida preventiva, pues un etiquetado y las instrucciones de su consumo. Listo, entonces seguimos con nuestro compañero Michael. En cuanto a al levantamiento de la información y la evaluación de riesgos referente a los peligros que identificamos, para medir el riesgo, utilizamos un método binomial, evaluando en cuanto a lo que es la severidad y la frecuencia. Para ambos, tanto severidad y frecuencia, utilizamos unas escalas de evaluación alto, medio y bajo, donde la severidad la juzgamos en cuanto a grave, siendo grave que el peligro pueda generar hospitalización, dejar secuelas o incluso causarle la muerte al consumidor. Moderado en cuanto a que el consumidor pueda consultar al médico o incluso intervenir a procesos ambulatorios. Y la severidad en cuanto abajo, siendo que el consumidor pues le presente un malestar general que no requiere intervención médica. Y por su parte, la frecuencia se evalúa en cuanto a una escala baja, media y alta también, siendo bajo un evento que se considera improbable, media un evento que se considera posible y alta un evento o un peligro que se consideraba confirmado y que ya pues existían datos que lo confirmaban. Para contextualizar el análisis de riesgo, pues consultamos algunas fuentes, algunas de ellas partimos del caso como tal que nos confirmaba que se presentó E. coli en el producto, entonces ahí existían registros internos que ya nos daban fe de que había una confirmación. Hicimos contextualización a través de datos, bibliografía, como es la FDA. En el 2021 estableció una prevalencia del 5 al 15% de presencia de coli en lechugas, y agua de riesgo en un 67% de los brotes que se habían presentado. Y también pues revisamos algunas normas colombianas como para contextualizar nuestro caso. El Instituto Nacional de Salud en un 2020-2023 evaluó la E. coli, estuvo presente en 12% de los brotes de ETA y en 18% de los casos donde se asocia a hortalizas. Eso lo llevamos a partir de ese contexto, pues lo llevamos a realizar nuestro análisis de riesgos y nos permitió identificar que de los 9 peligros que habíamos identificado, pues los calificamos y los encontramos en ese mapa de calor, donde los peligros 5, 1 y 3, que de la tabla anterior se asociaban con la presencia de coli por abonos no estériles adecuadamente, contaminación por agua de riesgo o contaminación por malas prácticas, contaminación cruzada del alimento posterior a su cosecha, lo identificamos en un riesgo alto como tal. Y a esos peligros, pues se les aplicaron las estrategias de control que mi compañera Lice les va a explicar a continuación. Bueno, entonces, ya para terminar, y teniendo en cuenta la evaluación de riesgo que se hizo, cómo controlar el riesgo para que esta situación no ocurriera de nuevo, basado ya en todo el análisis de severidad versus probabilidad, básicamente establecimos unas medidas preventivas con unos límites críticos, le dimos a eso un monitoreo y unas acciones correctivas si se presentase o si llegara a materializarse el riesgo. Para eso, como ya mis compañeros lo resumieron, lo primero fue que se identificó que efectivamente el brote que causó 5 muertes principalmente fue derivado de, digamos, el agua de riego, el cual pues ya se ha demostrado que puede tener presencia de coliformes, específicamente de coli, la cepa pues peligrosa que mencionamos y que como punto de control a esto básicamente es tener un control mensual o trimestral del agua para evitar que esto se materialice y pues llegue a las personas y les cause la muerte. Segundo, hay que tener en cuenta que sería nuestro segundo PCC, como lo dijo ya el compañero Ervin y Michael, sería la parte de ya el compostaje que puede tener un riesgo microbiológico asociado a patógenos como salmonela,
y también pues como la misma E. coli. Y ya en la cosecha, esto se mitigaría con buenas prácticas de agricultores como tal, y esto se basaría en un monitoreo microbiológico también de superficies y manos, en el caso pues de las personas que se encargan del tratamiento de la lechuga. Y ya como medidas preventivas también que deben monitorearse y posteriormente verificarse, se debe hacer un buen manejo en el lavado y en el empaque, obviamente procurando que no haya contaminación cruzada. En la cadena de frío, como límite crítico establecimos temperaturas de menor a 4, y si supera este también va a haber un rechazo de la misma. Y en el etiquetado, pues básicamente si es una lechuga comercial que va a estar en un centro comercial o en un supermercado de cadena, debería de tener instrucciones de lavado y desinfección con cualquier desinfectante, en este caso hipoclorito 100 ppm, y esta debería ser una declaración obligatoria para que el consumidor hiciera buen uso de esta y mitigáramos todos los temas aquellos relacionados con hospitalizaciones, pues que básicamente pueden derivarse en la muerte. Este es el tema final que tenemos aquí como para controlar el riesgo, para que este no se mitigue y para que pues los brotes asociados a lechuga disminuyan. Muchas gracias.